Bueno chicos, hoy vamos a ver un tema que va a servir para los estudiantes del Colegio Nueva Colombia que necesiten realizar el taller de la semana 1 del curso de 701, jornada tarde. Esa guía tiene como primer tema, números opuestos y valor absoluto. ¿Listo? Entonces comenzamos con el siguiente primer ejemplo que dice así. Supongamos que en nuestra ciudad, ¿no?, se celebran días pasados un curioso concurso, el salto del grillo. Al final llegaron el grillo brincón y la grilla saltarina. Para conocer el ganador, ambos ejemplares fueron colocados en el origen de la recta numérica y obligados a saltar uno a la izquierda del origen y la otra a la derecha, como lo muestra la siguiente figura. ¿Listo? Entonces tenemos la siguiente imagen, ¿no? Inicialmente ambos grillos están en el origen, o sea, en el punto 0, ¿listo? Están justos ahí, y ambos después, supongamos que pitamos, ¿no? El juez pita, y al sonar el pito, entonces ambos saltan en direcciones opuestas, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Supongamos que digamos que es brincón, saltó 5 metros a la derecha. La otra, la grilla saltarina, saltó 5 metros a la izquierda. Bueno, entonces aquí nos preguntan ciertas cosas. ¿Listo? La primera pregunta es: ¿en qué posición de la recta numérica quedó ubicada la grilla saltarina y el grillo brincón? Entonces, como vemos, esta es la grilla saltarina, saltó 5 metros hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces preguntan: ¿en qué posición de la recta quedó ubicada la grilla saltarina? Pues ustedes ven que es a menos 5 metros, ¿sí? Entonces ese menos que está acá quiere decir que está a la izquierda del origen, o sea, el punto 0. Está a la izquierda. ¿Listos? Y el grillo brincón quedó en la posición más 5. Ese más significa que está a la derecha. ¿Y cuántos metros o cuántas unidades? Pues el número que dice acá, 5 metros. ¿Ok? Segunda pregunta: ¿quién ganó esta primera ronda? ¿Por qué? Eso depende, la respuesta pues a veces depende, ¿no? Si estamos haciendo un concurso de quién hizo mayor distancia, ¿no? Que eso es lo más lógico, ¿no? ¿Sí? Ver cuánta distancia recorrió más. No importa hacia qué dirección, eso es lo que no importa acá, lo que importa es la distancia. ¿La distancia hacia dónde? ¿Y desde dónde hacia dónde? Porque para medir distancias uno tiene dos referentes, dos puntos, ¿no? Uno inicial y otro final. ¿Listo? Y entonces uno calcula las unidades. Uno, para tomar cierta referencia, uno tiene una unidad, ya sea un centímetro, ya sea un metro, ya sea una pulgada, ya sea un pie. Un pie es una unidad de distancia, ¿no? Cada una de esas son unidades, ¿listo? Lo que tenemos en las reglas, ¿no? Los centímetros, los milímetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada una de las lineecitas que ustedes ven acá, chiquiticas, ¿sí? Estos separadores, son milímetros. Y del 2 al 3 hay 1 centímetro. Y 1 centímetro son 10 milímetros. Hay distintas unidades de medida y hay que especificar cuál es, ¿no? Entonces supongamos, aquí estamos suponiendo que utilizamos metros, ¿no? Pues para medir la distancia entre cada una de estas lineecitas. ¿Listo? Son metros. ¿Listo? Entonces aquí el objetivo es ver quién saltó mayor distancia, no importa la dirección. ¿Listo? Vemos que la distancia desde el origen hasta acá son 5 metros. Y la distancia desde aquí hasta acá son 5 metros. Porque el signo me dice la dirección, ¿no? Más no cuánta distancia saltó. El que me dice la distancia es el numerito que está
después del signo. ¿Listo? Eso es. Ambos saltaron 5 metros, entonces por lo tanto terminaron empatados. Nadie ganó, nadie perdió. Empatados. Tercera pregunta. ¿Quedaron ambos competidores en la misma posición? No, porque resulta que ambos, aunque saltaron la misma distancia, ¿sí? Uno cogió hacia una dirección y el otro cogió hacia la otra dirección. O sea que al aterrizar no llegan a la misma posición. ¿Listo? El uno está a la derecha 5 metros y el otro a la izquierda. Y claro, ya están separados, son 10 metros, ambos grillos al final, 10 metros. Por lo tanto, no terminan en la misma posición. Para que terminen en la misma posición, la separación final de ambos grillos debería ser 0, o sea, deberían caer en el mismo punto. ¿Listo? En este caso no cayeron en el mismo punto. Uno cayó a 5 a la derecha y el otro 5 a la izquierda. No son el mismo punto. ¿Listo? Entonces aquí dice, los números menos 5 y más 5 se denominan números opuestos porque tienen distintos signos. Por eso es que se denominan números opuestos, porque tienen distinto signo, pero el número que acompaña a esos signos es el mismo. ¿Listo? Por ejemplo, menos 4 y más 5 no son números opuestos, porque tienen signos distintos, obvio, lógico, pero el número que los acompaña no son los mismos. O sea, menos 4, si hagamos aquí el asunto, tenemos menos 4 y más 5 no son números opuestos, no son números opuestos. Ambos tienen distintos signos, ¿no? Uno es más y el otro es menos. El número que los acompaña no es el mismo. Aquí tenemos 4 y acá 5. No son el mismo, entonces por lo tanto no son números opuestos. ¿Listo? Otro consejo aquí, otro tip de los que aparecen acá es el opuesto de un número se obtiene cambiándole de signo, pero también podemos indicarlo anteponiéndole el signo menos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el opuesto de menos 5 es menos 5 y menos 5 es positivo 5. O sea, aquí lo que hacemos es anteponerle, o sea, ponerle antes del menos 5 el signo negativo. ¿Listo? Y eso es lo que nos aparece acá atrásito. El opuesto de este menos 5 es, ¿quién? Veanlo acá, más 5. Entonces, ahí nos están dando implícitamente, en esta parte, una regla de signos. Eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Una regla de signos, de multiplicación de signos. ¿Listo? Menos con menos da más, ¿no? Porque este señor menos 5 debe ser más 5, que es el opuesto de este señor menos 5. ¿Listo? Eso es. Ese debe ser más 5. Entonces, anotémoslo aquí dentro de nuestras notas importantes. ¿Listo? Entonces, anotémoslo acá. El opuesto, entonces, opuesto de menos 5 es menos, o sea, le antepongo el signo negativo a menos 5, ¿no? Entonces tengo menos 5, véanlo acá, y le antepongo el signo negativo. Pero lo que, como les había dicho, menos 5 está al lado izquierdo y su opuesto está al lado derecho a la misma distancia del origen. ¿Sí? Como veíamos allá atrás en la recta numérica. Entonces aquí debe coincidir con el entero más 5. ¿Listo? Eso es ahí. Ahora, para evitar la incomodidad del doble signo, hacemos lo siguiente. El signo más delante de cualquier número es opcional y puede eliminarse, ¿no? Eso va a ser una convención de signos. ¿Listo? Que si tenemos más 5, pues es lo mismo que 5 solito. ¿Listo? Más 5, pues es lo mismo que 5 solito. Y más negativo 5 es lo mismo que negativo 5. O sea que el signo positivo, pues, o sea, sí lo tenemos en cuenta, pero no lo escribimos. Está implícitamente acá. O sea, por ejemplo, si tenemos un número que es 5, entonces sabemos que es positivo 5.
¿Listo? Si tenemos, por ejemplo, 10, sabemos que es positivo 10 o más 10. Si tenemos 1000, sabemos que es más 1000. ¿Listo? Si tenemos menos 5, pues ahí sí es menos 5. ¿Listo? Es lo más cómodo ahí. Aunque también nada nos impide que obviemos el negativo y pongamos solo los positivos, ¿no? Pero no sería lo tan natural en este caso. Lo más natural es esta convención que tenemos acá. ¿Listo? El signo negativo que delante de un número nos da su opuesto. ¿Listo? Lo que está allá atrás, atrásito en el cuadrito. En esta parte. El número negativo siempre nos da su opuesto. Bueno, entonces por ejemplo acá. Menos 5 es el opuesto de menos 5. Esto es lo que teníamos allá. Entonces, menos 5 es igual a 5. Y ya utilizando la convención de signos que está aquí arribita. Está acá. Esto que el signo más es opcional. Que es la convención más natural, como ya les había dicho. Menos positivo 5. Es el opuesto. Este señor de acá, o sea, todo con el signo negativo. Ojo, todo con el signo negativo es el opuesto de 5. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, menos más 5 es menos 5. ¿Listo? Entonces, ahí lo que ocurre es que ya este signo pues se puede obviar. ¿Listo? En general, dos signos consecutivos iguales se sustituyen por el signo más y dos signos consecutivos distintos se sustituyen por el signo menos. Eso es lo que acabamos de ver ahorita. Observemos bien. Si tenemos dos signos iguales aquí repetidos, se pueden cancelar. Mira. ¿Listo? Se pueden cancelar. ¿Sí? Y dos signos distintos, como dice ahí, se sustituyen por el signo menos. Por ejemplo acá, menos con más da menos. Y contrario, ¿no? Si yo tengo más, negativo 5. ¿Qué pasa ahí? Como habíamos dicho, ese signo más es opcional. Entonces, ese nos queda menos 5. ¿Listo? Menos 5. Entonces, como vemos, si yo tengo signos distintos, aquí uno fuera del paréntesis y otro adentro, si yo tengo signos distintos, nos da negativo tanto de esta forma como de esta. También da negativo 5. Si yo tengo dos signos iguales, uno por fuera del paréntesis y otro por dentro del paréntesis, siempre nos da un número positivo. ¿Listo? Y eso va a ser también parte de una regla de signos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Con multiplicación de números enteros. ¿Listo? Pero eso va a ser más adelante, que vamos a volver a retomar este tema de los signos. ¿Listo? Segunda actividad, segundo ejemplo. Fijémonos bien en esta recta numérica. ¿Listo? Tenemos esta recta numérica de acá y tengo varios punticos. Tenemos el origen, que yo llamo el punto O. Este de aquí es 0 y este de aquí es O mayúsculo, ¿no? Para que no confundamos ahí. ¿Listo? El punto A es igual a más 1. ¿Listo? El punto B es igual a más 3. El punto C es igual a más 5. El punto D es igual a más 6. El punto A' es igual a menos 1. El punto B' igual a menos 3. El punto C' igual a menos 5. Y el punto D' igual a menos 6. ¿Listo? Otra cosa que está aquí. Esta es una letra del alfabeto griego. Esta que aparece como una U con una cosita rara. Hacemos un zoom acá aquí para que vean mejor cómo es el asunto. ¿Listo? Esta letra que se parece a una U, pero no es porque aquí tiene un palito abajo, si lo ven bien. Esa letra se llama Mu. Esa Mu es una letra del alfabeto griego. ¿Listo? Es un alfabeto adicional o distinto al que estamos habitualmente acostumbrados o al que ustedes conocen. Que es el alfabeto tradicional, ¿no? De nosotros. El griego es otro alfabeto. Entonces, simplemente lo que se quiere aquí expresar con esta letra mu es la distancia desde el origen hasta el punto A. Simplemente, o sea que esto es un número. Mu es un número. Nada más, es un número. Esa es la distancia
de los puntos al origen. Es un número nada más que lo podemos llamar con una letra. ¿Listo? Simplemente es un nombre ahí que se le da un número ahí. Por ejemplo, a la persona fulanita ya, alguna persona se le llama Juanito ahí, Juan, es un nombre, ¿no? También lo hubiera podido llamar Pedro a esa persona, o Iván a esa persona, ¿no? Como lo quieran llamar. Es la misma persona, pero con distinto nombre. O sea, que aquí yo lo podría llamar con una letra T, por ejemplo, o V. ¿Listo? Es un nombre ahí. ¿Listo? Para el mismo número. Entonces vamos a resolver estas preguntas que aparecen acá. Primera pregunta. Si la distancia entre dos puntos de la recta numérica la obtenemos contando el número de unidades mu que los separa, que vuelve a estar la letra mu, que es lo que dice acá. O sea, si la distancia entre dos puntos de la recta numérica la obtenemos contando el número de unidades que los separa, mu, ese mu me indica el número de unidades que separa este punto al origen. ¿Listo? Lo que les estaba diciendo ahorita. Es la distancia que separa cada uno de estos números, cada uno de estos puntos al origen. Entonces preguntan, ¿cuál es la distancia entre los puntos C y O y entre C' y O? Entonces miremos cuál es el punto C. ¿Listo? El punto C es más 5. ¿Listo? El punto O es 0. El punto C' es menos 5. ¿Listo? Entonces preguntan cuál es la distancia entre los puntos C y O. Pues es el número de unidades que yo cuento desde el origen hasta el punto C. Entonces contemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 unidades, ¿no? Entonces, aquí está parte de la respuesta, ¿no? Hay 5 unidades desde el punto C hasta el punto O. ¿Listo? Bueno, y entre C' y O. Entonces contamos lo mismo, como estamos haciendo desde el punto O hasta el punto C, contamos de aquí para allá. Entonces contamos una unidad a la izquierda, 2 unidades a la izquierda, 3, 4 y 5 unidades a la izquierda. Entonces están a la misma distancia pero en sentido opuesto. Entonces es la misma distancia en para las dos preguntas, ¿no? Para la primera es 5 unidades a la derecha y para la segunda es 5 unidades a la izquierda, ¿no? Pero la distancia es la misma, ¿no? Son 5. La distancia entre C y este origen es 5 y la distancia de C' a O también son 5. Es la misma distancia. ¿Listo? La misma distancia. Ténganlo presente, son la misma distancia. Aunque la dirección cambia, ¿no? Una es hacia la derecha y la otra es hacia la izquierda, pero las distancias son las mismas. ¿Listo? Tengan presente eso. ¿Listo? Para que comencemos a identificar cositas ahí. ¿Listo? Segunda pregunta. Se dice que dos puntos son simétricos con respecto al origen si están ubicados a igual distancia de este. ¿Listo? ¿Y qué tenemos en el primer punto allá? Tenemos dos puntos, C' y C', que están a la misma distancia del origen. Por lo tanto, por esta definición, ojo, esta es una definición, ¿listo? Esta es una definición, ¿sí? Entonces, ¿cómo defino puntos simétricos? A través de esta definición, ¿listo? ¿Qué dice? Que son simétricos con respecto al origen si están ubicados a una distancia igual de este. Son C y C' simétricos respecto al punto O. Les dejo unos segunditos pues para que reflexionen lo que hicimos en el primer punto. Entonces podemos pausar el video un segundo. Entonces les doy su tiempo pues para que lo piensen y continuamos ahorita. ¿Listo? Listo, continuamos. Entonces, como ya lo habrán pensado, sí son simétricos, ¿sí? Porque ambos puntos, tanto C como C', están ubicados a la misma distancia del origen. ¿Y cuál es la distancia que lo separa? 5 en ambos casos. 5 unidades. 5 unidades lo separan. ¿Listo? 5, la misma distancia. Por eso. Entonces, ¿por qué es eso? Entonces, si son simétricos, ¿por qué? Porque están a la misma distancia del origen. ¿Listo? Esa es la respuesta ahí en este caso. ¿Listo? Tercera pregunta.
son A y A' simétricos respecto al punto O. ¿Por qué? ¿Cuáles son A y A'? A es más 1 y A' menos 1. Como vemos, ambos puntos están a la misma distancia, que es una unidad. ¿Listo? Entonces, esos puntos A y A' cumplen la definición que acabamos de dar. Están a la misma distancia del origen. ¿Listo? Son simétricos. Son números, primero tienen que ser opuestos y simétricos, ¿no? ¿Listo? Para que satisfagan ahí. ¿Listo? Entonces, sí, están a la misma distancia para que sean simétricos. Bueno, el punto 4. Son D y B' puntos simétricos con respecto al punto O. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los puntos D y B'? D está a una distancia de ¿cuánto del origen? Como vemos, son 6 unidades. ¿Listo? El punto B', ¿cuánto es la distancia de B' a O? 1, 2 y 3. 3 unidades. Entonces, como el punto D está a una distancia de 6 unidades del origen y el punto B' a una distancia de 3 unidades del origen, no están a la misma distancia tanto D como B', no distan lo mismo del origen. Entonces, por lo tanto, no son simétricos. ¿Sí? Aquí, este punto B' está a una separación de 3 unidades. Pero si yo traslado esto hacia acá, miren, termina en el punto B, no en el punto D. Entonces, por lo tanto, no son simétricos, no hay una simetría. Los puntos simétricos yo los puedo ver como si el origen estuviera en la mitad de estos dos números, ¿no? Por ejemplo, B y B'. El origen está exactamente en la mitad de la distancia entre el B' y el B, ¿sí? Pero no ocurre lo mismo con los puntos B' y D, ¿sí? No queda exactamente en la mitad, sino queda más hacia la izquierda del origen. Entonces no son simétricos, por eso es, porque no están a la misma distancia del origen. ¿Listo? Quinta pregunta. Teniendo en cuenta el punto correspondiente al entero más 5 en la recta numérica, ¿cuál es su distancia del origen? ¿Está a la derecha o a la izquierda del origen? Como hemos dicho, cuando tenemos más 5 es porque está siempre a la derecha, o es nuestra convención mantenerlo ya a la derecha cuando tenemos un signo más. ¿Listo? ¿Y cuál es la distancia del origen? El número que nos dice al lado derecho del más. Entonces, esa es la distancia del origen. Y ya hemos dicho que está a la derecha. Punto 6. Teniendo en cuenta el punto correspondiente al entero menos 5 en la recta numérica, ¿cuál es su distancia del origen? ¿Está a la izquierda o a la derecha? Entonces contestamos la primera pregunta. El número que está a la derecha del negativo es 5. Ese 5 siempre, ese número que está ahí acompañando siempre, nos indica la distancia al origen. Es siempre, siempre. ¿Listo? Entonces la distancia al origen es, en este caso, 5. 5. ¿Listo? El signo negativo nos indica la dirección, nuevamente. Entonces, está a la izquierda, ¿no? Cuando tenemos negativo es a la izquierda. Cuando tenemos positivo es a la derecha. En este caso, como es negativo, a la izquierda. ¿Listo? Séptimo punto. Observemos que cada número entero está caracterizado por dos cosas. Un sentido en la recta numérica que nos indica si está ubicado a la izquierda o a la derecha del origen. El sentido se identifica con el signo más o menos ubicado delante del número, ¿sí? O sea, el sentido, como les había dicho, derecha con más, izquierda con menos. El valor absoluto, ojo acá, el valor absoluto que nos indica la distancia a la cual se encuentra el número del origen. ¿Listo? El valor absoluto. Ahorita vamos a ver más en detalle qué es el valor absoluto. ¿Sí? Estas son definiciones. Entonces, el valor absoluto de un número se define como la distancia a la cual se encuentra del origen. ¿Listo? Ojo con esto. Entonces, si quieren, anoten bien esta definición en su cuaderno para que no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Por ejemplo, el valor absoluto de menos 8 es 8. ¿Por qué? Porque la distancia a la cual se encuentra menos 8 del origen es precisamente 8 unidades. ¿Listo? Entonces, el valor absoluto de menos 8 es 8. Y obviamente, lógicamente, si yo cojo más 8, el valor absoluto de más 8 es 8. ¿Listo? Porque esa es la distancia que lo separa del origen. ¿Listo? En la experiencia anterior, la grilla y el grillo quedaron empatados, porque recorrieron la misma distancia, aunque en distintas direcciones.
lo que acabamos de decir. Bueno, teniendo en cuenta el anterior contexto, primero, ¿cuál es el valor absoluto de más 5 y el de menos 5? Les dejo unos instantes, unos segundos para que los solucionemos. ¿Listo? Entonces les voy a dar unos segundos para que lo piensen y ahorita continuamos. ¿Listo? Si quieren pueden pausar el video y lo piensan un rato. Listo. Ya que lo pensaron un rato, entonces vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es el valor absoluto de más 5 y el de menos 5? Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces, primera pregunta. Entonces, el valor absoluto de más 5. Eso lo vamos a simbolizar de una manera, ¿no? Pues para no tener que escribir valor absoluto de menos 5 igual a... ¿listo? Aunque podemos hacerlo, ¿no? Escribir largo, valor absoluto de más 5 igual a 5. Pero esto es muy engorroso escribir todo eso. Valor absoluto de más 5 igual a eso. Entonces lo que hacemos es una notación. Una notación es una abreviación a lo que yo quiero expresar. ¿Listo? Es como una abreviatura, ¿sí? Una notación es como una abreviatura en matemáticas. ¿Listo? Para no escribir cosas grandes. Entonces, vamos a hacer la siguiente notación. Esto es una abreviatura. Entonces, escribimos dos paréntesis verticales, como estos, ¿sí? Dos paréntesis verticales de más 5. ¿Eso qué quiere decir? Lo que está acá. Valor absoluto de más 5 es este acá. ¿Listo? Y ahora ponemos igual. ¿Listo? ¿Ok? Igual a ¿quién? Hemos dicho, más 5 o 5 en número natural. ¿Listo? Entonces, el valor absoluto, esto quiere decir, esto es valor absoluto de más 5. Valor absoluto de más 5 es 5. Bueno, y la siguiente pregunta, en ese punto A, y el valor absoluto de menos 5. Ya no vamos a escribir esto largote. Vamos a escribir paréntesis verticales y adentro menos 5. Valor absoluto de menos 5 es igual a ¿quién? Pues la distancia que separa a este punto del origen. Y habíamos dicho que ¿cuánto es? Pues 5. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Mira, tanto el valor absoluto de más 5 es 5 y el valor absoluto de menos 5 también es 5. ¿Listo? Y esto va a ser muy útil en muchos ámbitos de la matemática, esto del valor absoluto. ¿Listo? Muy útil. De aquí para adelante vienen solo utilidades de las matemáticas. ¿Listo? Ahora, ven. Son iguales los valores absolutos de más 5 y menos 5. ¿Por qué? ¿Sí? Lo que habíamos acabado de ver. Los valores absolutos de más 5 y menos 5 son iguales. ¿Por qué? Porque resulta que el punto más 5 y el menos 5 siempre están a la misma distancia del origen, aunque en direcciones opuestas están a la misma distancia. Por lo tanto, el valor absoluto de esos números es igual, simplemente por eso. ¿Listo? Entonces, espero que esté claro ahí esa situación. ¿Listo? Tercera pregunta acá. Dice, ¿tienen más 5 y menos 5 a la misma posición en la recta numérica? ¿Por qué? Y como vemos en el ejemplo, retomemos el ejemplo de la grilla y el grillo, ¿tienen la misma posición? No, ya había dicho por qué no estaban en la misma posición. Porque uno de los grillos parte a la derecha y el otro grillo parte a la izquierda. Entonces, únicamente estarían en el mismo punto en el momento que partieron, pero en el momento de llegada ya no están en la misma posición porque cogieron en direcciones opuestas. Si hubieran cogido en la misma dirección, si hubieran caído en la misma posición, pero como partieron en direcciones opuestas, lógicamente no van a caer en la misma posición. Sí, eso es lógicamente, a no ser que uno tenga la recta numérica doblada. Entonces, si no tiene uno doblada, pues, pero no, aquí la tenemos en ambas direcciones, infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda, tenemos la recta numérica. ¿Sí? Acuérdense que la recta numérica siempre es infinita en ambas direcciones. ¿Listo? Entonces, no están en la misma posición. Nunca en ese caso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro, nunca están en la misma posición 5 y menos 5. ¿Listo?
octavo punto de acá, de esta actividad. Para indicar el valor absoluto de un número entero, lo escribimos entre dos barras verticales, como ya lo he mencionado ahorita. Es para abreviar, ¿no? Para no escribir todo eso largo ahí. Esto simplemente ahí. Bueno, y el valor absoluto de menos 8, pues es 8. Bueno, entonces ya tendremos como ya herramientas para contestar esto, ¿no? Ya según lo que vimos allá atrásito y lo que ha explicado acá en el blog. Es valor absoluto de menos 6 igual a menos 6. ¿Por qué? Y no es igual a menos 6. No es igual a menos 6. ¿Por qué no es igual a menos 6? Primero notemos que por la misma definición de valor absoluto, el valor absoluto de todo número entero es un número positivo. No puede ser negativo porque es que yo las distancias no las puedo medir con números negativos. Nunca es un número negativo porque inclusive la unidad de medida, ya sean centímetros, milímetros, metros, todas esas unidades de medida son números naturales con los que uno cuenta con las manos, con los dedos. Sí, son unidades. Y otra cosa también, fracciones de esas unidades son ya unidades más pequeñas o una fracción de unidad. Esas fracciones de unidad también son positivas, nunca son negativas. ¿Listo? Entonces, una distancia nunca es un número negativo, nunca. Entonces, por lo tanto, eso es falso, eso nunca ocurre. Valor absoluto de menos 6 no es igual a menos 6, es igual a 6. ¿Listo? Bueno, entonces miremos lo que dice este cuadrito. Se llama valor absoluto de un número entero a la distancia que lo separa del origen. Eso ya lo habíamos dicho. El valor absoluto se escribe así, ¿no? Con dos barras verticales. ¿Listo? La notación que les había dicho. Bueno, dos números son opuestos o simétricos con respecto al origen de la recta numérica si tienen el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Ojo con eso. Para que sean simétricos, deben de tener el mismo valor absoluto o la misma distancia al origen, pero distinto signo. ¿Listo? Por ejemplo, menos 3 y más 3 son opuestos o simétricos con respecto al origen. ¿Sí? Porque lo único que cambia ahí es el signo, pero el valor absoluto, que es el número que acompaña ahí al signo, es el valor absoluto. Y el valor absoluto en ambos casos es el mismo. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte de la guía. ¿Listo?